Muy buenas, hoy os traemos un coche muy especial, y es que de hecho para grabar este coche hemos tenido que venir a una de las provincias más bonitas de España, a Asturias, y la verdad es que el viaje ha merecido la pena, dado que el coche que hemos grabado no es ni más ni menos que un Ford Mustang GT, concretamente la edición Rose, una edición limitada de la cual os hablaremos más adelante. El Ford Mustang es un coche que no necesita de presentación, incluso la persona que menos sepa de coches sabe de qué coche estamos hablando, y es que este coche aparece en infinidad de películas y al fin y al cabo el Mustang se ha hecho un mito. Y es que ya desde el año 1964 hasta el día de hoy, el Mustang llama la atención por donde pasa. Me encantaría hablaros de la historia del Ford Mustang, pero daría para muchísimos vídeos, así que tan solo estaréis viendo algunas imágenes de las diferentes generaciones de Ford Mustang. Ahora bien, ya centrándonos en el Ford Mustang que tenemos aquí. El Mustang que tenemos aquí es de quinta generación, y concretamente de los primeros. Y es que en este Mustang podíamos encontrar dos motores. El motor más básico es el motor 4000 V6, capaz de llegar a 210 caballos. Y el segundo motor sería el motor V8, la versión GT, el cual da 300 caballos y tiene una cilindrada total de 4600. El motor que equipa el Mustang que estamos grabando es el motor V8, es el más interesante de los dos, pero antes de nada me gustaría hacer una pequeña anotación. Y es que el motor V6 está bastante despreciado por la comunidad de los coches, simplemente por ser un Mustang que tiene un motor V6. Aunque la verdad es que es un motor que no está tan mal, no te entrega muchísimos caballos, son 210 caballos, pero tiene la ventaja de que tiene unos cilindros más grandes que el motor V8. Y esto significa que el par máximo o torque te lo entregará antes que la versión V8. Y dado que el motor tiene una cilindrada 4000, tiene bastante par. Eso sí, el motor V8 es bastante más interesante y está mucho más cotizado. Y es que este motor es muy capaz, con un 0 a 100 en 5,6 segundos y capaz de hacer el cuarto de milla en tan solo 13,8 segundos. Además de eso, al ser un Mustang GT tiene algunas ventajas respecto a los Mustang más normales. Entre estas ventajas está el hecho de tener un diferencial con autoblocante, es decir, somos capaces de hacer derrapes con este coche con bastante más facilidad. Aparte también tenemos unos discos de embrague de fibra de carbono, una suspensión un poquito más dura y unos frenos una pulgada más grandes que los de la versión básica. Aunque del tema de la suspensión y de los frenos hablaremos más tarde en la prueba de la conducción. Aunque ahora bien, como os he comentado, este Ford Mustang no es un Ford Mustang a secas, un Ford Mustang GT normal, sino que es un Ford Mustang Rose. Y seguramente muchos de vosotros os preguntaréis qué es Rose, una edición limitada o algo similar. Básicamente Rose es un preparador. Y es que normalmente hay preparadores que se focalizan en marcas concretas, como por ejemplo tenemos a Brabus para Mercedes, tenemos a Alpina para BMW y para Mustang el más famoso es Shelby. Aunque también hay otro preparador muy importante en Mustang, el cual no es tan conocido, acaso que seas un forfo de Mustang, y es Rose. Y este último preparador destaca por meter compresores enormes a estos coches. Y es que Rose en Europa no es muy conocido, pero si vives en América y te gusta el NASCAR o el Daytona, seguro que lo conoces, dado que llevan en el mundillo más de 50 años. Y el caso es que Jack Rose no solo prepara coches para carreras, sino que también prepara coches para la calle. Y uno de los coches que preparó fue el Mustang de quinta generación. Y afortunadamente el coche que tenemos aquí es uno de ellos, un Mustang Rose importado de América. Y esta edición Rose la podíamos encontrar con tres acabados diferentes, Stage 1, 2 y 3. Traducido al español podíamos encontrar tres etapas o tres niveles diferentes. La versión más básica de todas, la etapa 1, nos incluía los detalles estéticos tanto exteriores como interiores, kit de carrocería, asientos, alfombrillas y demás detalles. En la etapa 2, aparte de tener los añadidos estéticos, también teníamos una notable mejora en la suspensión y también en los frenos, con unos frenos de 14 pulgadas. Y ya por último, en la etapa 3 es donde notamos realmente el mayor cambio, donde no solo volvieron a mejorar la suspensión, sino que además añadieron un compresor, pasando de 300 a 415 caballos. Aunque con esta última edición de Rose había un pequeño problema, y es que a pesar de aumentar 115 caballos la potencia original del Mustang GT y ser un coche bastante rápido, el Mustang GT 500 de Shelby costaba casi lo mismo y tenía un motor 5400 de 32 válvulas también con compresor, el cual llegaba a los 500 caballos, de forma que daba 85 caballos más que la versión Rose, costando más o menos lo mismo, y aparte de ello también tenía el nombre de Shelby, de forma que la edición Rose quedó un poco atrás. Aunque también os puedo comentar, por lo que he leído en diferentes artículos sobre estos coches, es que el Mustang de Rose tenía mejor paso por curva que el GT500 de Shelby, aunque en línea recta ese extra de caballos daba la ventaja al Shelby. Ahora bien, ya metiéndonos con la unidad que tenemos aquí delante, he de daros la mala noticia de que no tenemos la versión con la etapa 3, es decir, no equipa un compresor, pero no por ello no deja de ser un Rose original. Dicho esto, hablemos del diseño del coche. Y es que este coche, lo mires por donde lo mires, llama muchísimo la atención, con este color rojo, que por cierto está repintado a rojo, y también con esas bandas enormes
enormes, las dos bandas de color blanco que cruzan todo el coche completamente, con el vinilado lateral en el cual también pone Rose, que por cierto, originalmente tiene otro estilo, pero en este caso el propietario ha cambiado el estilo del vinilado por uno un poquito más discreto. Y por lo demás, y ya metiéndonos con el tema de la carrocería, he de comentar antes de empezar que el parachoques que equipa esta unidad no es el original del Rose, sino que es el del tipo Eleonor. El Mustang Eleonor es famoso por la película de 60 segundos, fue un diseño mundialmente conocido por Fuchs, y también hubo una adaptación al Mustang de 2005. El caso, bien porque tuvo un golpe o porque el propietario anterior lo quiso cambiar, el Mustang que estáis viendo no lleva el parachoques original, y tampoco lleva los pilotos delanteros originales. Estos pilotos los cambió el propietario actual, y con estos pilotos lo que se intenta es asemejar este Mustang al Mustang actual, el cual tiene las tres bandas en los pilotos. Ya dicho esto, el resto del coche es completamente original y con los añadidos del tipo Rose. Entre los añadidos en el perfil podemos encontrar unas taloneras en la parte inferior, las cuales son únicas del modelo Rose y son bastante discretas. Otro detalle que también me ha gustado en esta edición Rose es el tema de las ventanas traseras laterales, las cuales tienen este escamado muy típico de los Mustang clásicos. La función de este escamado es básicamente estética, pero también tiene la función de que no entre el sol en la cabina de una forma tan directa. Y de hecho, al no ver las ventanas traseras en este coche, da la sensación de ser un biplaza cuando en realidad es un 4 plazas. Otro añadido lo podemos encontrar en la parte trasera, concretamente en la parte inferior, donde vemos una faldilla hace aparentar el coche ser más bajo y en la que pone Rose entre las dos salidas de escape, las cuales son cuadradas y son puramente originales, soldadas al escape, y la verdad es que es uno de los detalles más bonitos del coche. Se mueve el coche entero, tío. Y en la parte trasera también encontramos el alerón distintivo de este coche. Es de 3 piezas, como curiosidad. Y el alerón, bueno, me parece precioso porque es muy sutil, en el sentido de que, bueno, es un alerón grande, pero no llama la atención y queda bastante proporcionado con el resto del coche, casi a la misma distancia que el parachoques. De 3 piezas, ¿por qué lo digo? Tenemos aquí una pieza que va con lo que viene a ser el maletero y otras 2 piezas, una en cada lado, que hacen la línea para completarlo y al fin y al cabo hacen que el alerón tenga más diseño, no sea un alerón como que lo han puesto a secas. Y aparte de todo esto, ya esto es un diseño normal del Mustang, pero aquí encontramos un nervio enorme que le da mucha gordura al coche. En la parte delantera, en esa aleta, también lo podemos ver. Y otros detalles que no son prácticos, pero desde luego quedan preciosos, como esta entrada que tenemos, que es una entrada que supuestamente es de aire, aunque no es funcional, pero bueno, le da un toque al coche que realmente es precioso. Y también en la parte superior del capó podemos ver que tenemos una entrada, pero en este caso tampoco tiene ninguna función. Aunque sinceramente, aunque no la tenga, es que queda precioso. Y cuando estás conduciendo dentro del coche y ves esa enorme entrada, dices, esto es un coche serio. Y aquí os voy a ser sinceros, a mí las entradas de aire falsas no me gustan, pero la verdad es que en este Mustang quedan preciosas. Y si lo comparas con el Mustang básico, el cual no tiene añadidos, queda bastante desnudo. Así que en este caso estas entradas de aire me encantan. Y por último, otro detallito es el de los intermitentes que encontramos en los retrovisores. En vez de encontrarlos en la aleta, rompiendo la línea, los encontramos en los retrovisores y bueno, queda en sí una línea muchísimo más limpia en el coche. Sobre las llantas, como podéis ver, son unas llantas enormes, unas llantas de 20 pulgadas. Y es que bueno, el ancho de llanta también es exagerado, es un ancho de llanta 10, por lo menos en la original, dado que esta llanta no es la original. Pero la medida que equipa sí que es la que viene de origen, en este caso una 2,75-40 de 20 pulgadas. Originalmente el Mustang lleva unas 2,35 si no me equivoco, así que bueno, en este caso estos preparadores le quisieron meter bastante más huella al neumático para tener más agarre. Por cierto, las llantas que veis, como os he comentado, no son las de serie y el propietario ya compró el coche con estas llantas. Respecto a la frenada, no tenemos la frenada más tope de la gama Rose. Tenemos una frenada que, bueno, ya veis el tamaño tanto en la parte delantera como en la parte posterior. En ambos casos frenada con discos ventilados y discos rayados, pero esto es a gusto del propietario. Y poco más que decir, vamos a meternos en el interior. Ya estamos dentro del Mustang y la primera sensación que nos da, nada más nos metemos, vemos ese enorme capó en la parte delantera, vemos la pegatina de Rose en la parte superior. Y también nos damos cuenta de que la luneta delantera es muy estrechita, de forma que nos da la sensación de estar en un deportivo. Aparte de eso, ¿qué más comentar? Es muy espacioso, no tenemos problemas de espacio en este caso. Y me encanta, el diseño de este coche me tiene enamorado. Es un diseño muy austero, muy sobrio. Austero en el sentido de que los materiales, desde luego, no son los más premium, son materiales rígidos en todos los lados. Pero al fin y al cabo hacen la función, son materiales que tienen muy buen pasar por el tiempo y que no se desgastan, les dé el sol o les des golpes. Y respecto al diseño, ya os digo, me gusta mucho el estilo que tiene cromado, recordando a los Mustangs clásicos.
y también el volante que tiene de 3 radios, circular, elegante, no pasa de moda este estilo. Aparte de ello, el cuentakilómetros lo tenemos en millas, y ya no solo eso, sino que la disposición de los números, tanto de las revoluciones como de la velocidad, la tenemos como en los primeros Mustang, con la misma tipografía y con el mismo diseño. Así que en este estilo Mustang es un poco nostálgico. Como podemos ver, el coche es muy simétrico, tanto en la parte del copiloto como la del conductor tenemos el mismo acabado en el salpicadero, las tomas de aire todas en el mismo lado, la consola central centradita. Y la verdad es que es muy simple y tiene poquito, pero tampoco necesitamos mucho más. Por cierto, otra cosa que hay que comentar, el tacto de las marchas es muy mecánico, es muy duro y el recorrido es muy cortito. El freno de mano, ya os digo, las calidades son las que son, todo plástico rígido, 2 posavasos, esto en un coche americano no puede faltar. Una guantera central también tenemos aquí. Obviamente tenemos tanto elevalunas como espejos eléctricos, cierre centralizado, los mandos son como en cualquier otro coche, las luces las activamos con ruletita y desde el volante lo bonito es que controlamos el control de crucero. Y esto es una cosa que parece que les cuesta mucho a los fabricantes de coches y es hacer un volante que sea bonito, que tenga una estética curiosa y meter unos botones para hacerlo práctico sin romper la estética. Y es que en este caso el coche lo consigue, con unos botones muy elegantes y muy pequeñines aquí colocados que están todo el rato a tu alcance. Una cosa que sí que me ha sorprendido en el coche es el tema del parasol, y es que está doblado para que se pueda meter dentro del coche, dado que está bastante curvadín. Y bueno, simplemente un detalle con el típico espejo y nada, muy sencillo por lo demás. En el interior rápidamente también nos damos cuenta de que este coche ha sido preparado por Rose. En el umbral inferior encontramos la firma de Rose, al igual que en las alfombrillas, donde pone Rose Performance, también en los pedales, los cuales son de aluminio y son bastante bonitos, y además también en los asientos podemos encontrar la firma de Jack Rose. Otra cosa de este coche que no me esperaba es que tiene bastantes altavoces y son muy grandes. En el panel de la puerta encontramos este altavoz con un diseño un poco ostentoso, por así decirlo, y también este, el cual está un poquito más discreto. Y ya no solo eso, sino que en la bandeja encontramos otros 2 altavoces bastante grandes. Ya metiéndonos con el tema de la parte trasera, pues qué comentar, también tenemos un acabado que es el mismo acabado de piel que en la parte delantera, y lo que sí que he podido destacar es que no se está muy incómodo, la verdad, porque tenemos bastante espacio en la cabeza para ser un coupé deportivo. Obviamente si eres una persona alta vas a tocar con el techo, pero la mayor pega en este caso es el espacio con las piernas, y es que es algo claustrofóbico, especialmente si la persona que está conduciendo pues es un poquito alta. Bueno, como podéis ver no tenemos ningún espacio para las piernas, pero por lo demás en la parte posterior se va bastante cómodo. Para abrir el maletero no tenemos ningún tipo de agarradero y tenemos que abrirlo así, y como podéis ver el espacio del maletero es bastante respetable, pero la boca es algo pequeña, de forma que bueno, no es muy práctico en este sentido para meter cosillas, pero la verdad es que una vez lo abrimos tenemos bastante espacio, tenemos una especie de bulto aquí, lo cual lo levanta y le quita espacio, pero lo bueno es que podemos abatir los asientos de la parte posterior para tener más hueco dentro del maletero. Obviamente no es un coche práctico en este sentido, especialmente por el tema del tamaño del portón, pero por capacidad no está nada mal. Y por cierto, otra curiosidad es que en los coches americanos es obligatorio tener esto, y es por si básicamente te secuestran o te quedas encerrado dentro del maletero, poder abrirlo. Esto lo tienen todos los coches americanos, pero me parece curioso enseñároslo. Estás en subida y el coche dice, nada, no hay problema, tira. Sí que en este caso la frenada, el coche pesa tanto, así que noto que no frena muchísimo, tampoco le clavo el freno obviamente. Y vamos a probar un poquito lo que es la aceleración. No puedo decir ninguna palabra, tal cual te lo digo. Estaba tan concentrado. El coche ya no es que corra mucho, que corre, el coche corre. Encuentras muchos coches que corren más que este y de sobra. Pero te da una sensación de velocidad
el sonido del motor, el capó enorme que tienes, no he sentido otra cosa igual en otro coche ni de cerca. Es una pena en el sentido de que estas carreteras no son las más idóneas para probar un coche de este tipo. Da una sensación de ser un coche muy torpe. Obviamente no hace falta que os lo jure, si enfoca un momento en la carretera si puedes, pero estamos yendo por esta carretera y con este coche da miedo ir a una velocidad mínima. Estoy yendo sin pisar el acelerador. Necesitas todo el carril entero. La suspensión la veo bastante blandita. No es para unas carreteras reviradas, desde luego, en este caso. Y lo que sí que puedo notar, de verdad, del freno, noto que necesita un freno un poquito más grande en este caso. Bueno, un poquito más grande. Necesitamos más frenada. Sí que es verdad que tiene frenos perforados adelante y atrás. Y no sé si es cuestión de pastillas o lo que sea, pero una frenada un poco más grande. Que de hecho sé que el Mustang Rose, por lo menos el Stage Free, sí que lleva la frenada grande. Y no sé si se notará en este caso. Una cosa que sí que pensaba que el embrague iba a ser duro, pero yo el embrague le noto bastante suave en este caso. Muy fácil de conducir, las marchas, bueno, son un placer, muy mecánicas. El tacto del coche, no sé, da mucho gusto en general. Otra cosa en la conducción que también se disfruta mucho, y que son los pequeños detalles, y es el hecho de tener el marcador en millas y en kilómetros por hora también en pequeñín, que luego te acostumbras rápido. Pero los dígitos del cuenta kilómetros son exactamente igual que en los anteriores Mustang, todo un rollo y estilo clásico. El volante de 3 radios mítico también de Mustang, súper reconocible, que lo hemos visto todos en fotos, y el interior. Y cuando conduces un Mustang, al fin y al cabo estás conduciendo pues un mito. Y ver uno de estos en España, encima, que es bastante raro, giras cabezas. Respecto al tacto del embrague, tacto de la palanca de cambios, sencillo de conducir, no sencillo de moverse con él, desde luego, porque es enorme. Y bueno, sobre el par del coche, lo que os comento, estás en segunda en unas carreteras súper subidas y él, problema ninguno. Y bueno, si le pisas a fondo, Ahora bien, después de haber probado este coche, ¿cuáles son las conclusiones? Primero de todo, si te compras este coche, no te lo compras por sus prestaciones. Ya no solo por el motor, que es un V8, que corre bastante, pero a día de hoy encuentras coches más eficientes y que también corren mucho, sino por el tema dinámico del coche. Y es que las suspensiones, a pesar de ser la versión GT, son bastante blandas y los frenos también son muy mejorables. Y sin mencionar el tema de que en la parte trasera tenemos un eje rígido. De forma que este coche no es el mejor si lo que queremos es hacer un tramo revirado. Ahora bien, dicho esto, he probado varios coches y el coche que más me ha gustado probar con diferencia ha sido este, habiendo podido probar coches más rápidos, más eficientes y más de todo. Y es que la personalidad que tiene este coche no la tiene ningún otro. Empezando por el motor. Y es que la gracia de este motor V8 es que nos da muy buen para bajas y a medias vueltas, sin privarnos de entregarnos la potencia máxima en altas vueltas, de forma que tenemos las ventajas de un motor elástico y deportivo a la vez. Y todo esto unido a una transmisión manual y a un acelerador que es de cable, nos da la sensación de que estamos conduciendo un coche potente y de la vieja escuela. Y es que os voy a confesar una cosa, lo que podría ser una carencia en cualquier otro coche, como es el tema de la suspensión blanda, en este coche lo veo una cosa que le da personalidad. Y es que cuando pisamos el pedal a fondo vemos como el capó se levanta, y esto me recuerda tantísimo a las películas de los muscle car americanos, en los que estaban los coches completamente casi a dos ruedas de lo rápido que iban y las suspensiones tan blanditas que tenían. Al fin y al cabo, estas cosas son las que definen realmente al coche. Todo esto unido a la postura de conducción, la cual es bastante bajita teniendo en cuenta las enormes dimensiones del coche, ver el enorme capó que tenemos por la parte delantera, escuchar el sonido de este coche. El Ford Mustang desde luego es un coche con muchísima personalidad. Este coche daría para un vídeo mucho más extenso, así que lo voy a cerrar ahora. Si veo que os gusta mucho, intentaré hacer una segunda parte. Y si tienes un coche interesante del cual quieres que haga un reportaje, escríbeme al correo que aparece en la pantalla. En la descripción encontrarás también una plantilla donde puedes poner el modelo de tu coche, la cilindrada, si está modificado o no, y me la puedes enviar para que quedemos y hagamos un vídeo sobre el coche. Eso fue todo. Hasta luego.